Ahí salíamos, Mauro, avisamos. Bueno, ¿cómo llegan el fin de semana? ¿Dormido ya? ¿O con ganas? Sí, más o Y con menos. ganas y sueño a la misma vez. Ya no quieren saber nada, ¿no? Eso que vamos, ¿cuánto vamos? ¿Mes recién? Ya estamos en abril. Encima, como se cayó el campus, ahora este fin de semana va a estar cargadísimo. Sí, sí. Ahora tienen acceso, ¿no? Supuestamente ya está funcionando. Sí, a mí me funciona repiola. Sí, funciona. Bien, genial. Bueno, solucionado el problema entonces. Bueno, chicos, vamos a continuar un poco. Hacemos un repaso breve y rápido, ¿sí? Porque pasó mucho tiempo para... Disculpe, profe, hay un chico que todavía no puede entrar. A ver. No tengo a nadie en espera. Preguntale a ver el nombre. ¿Quién? Sí, Joaquín es un chico que me está hablando, tiene problemas con el Zoom, me parece. Pero es cuestión de la computadora él, me parece. Ahí le estoy. ¿Piñeiro? ¿Joaquín Eh, Piñeiro? No, No, yo estoy acá. Reboiras. Ah, bien. Ahí está. A ver, ahí aparece que alguien en sala de espera. No, cero. Pero debe ser un problema de él, ¿eh? No, no es nuestro por ahora. Bueno, ahora sí tengo a alguien en sala de espera y se fue. Debe tener algún problema de conexión. ¿Tiene buena señal, Joaquín? ¿Alguien le pregunta? Ahí está entrando alguien. Bueno, buen día. Ahí entró. ¿Quién es Chech? Yo, profe, Cecilia Lejarcig. Ah, bien. Bueno, quería saber si era Joaquín, pero no, es otro. Bueno, bien. No. Bueno, chicos, seguimos y cualquier cosa me avisan si se puede conectar y si no, tener acceso a la clase grabada. Ya estamos en hora, estamos pasados. Bueno, ¿se acuerdan un poco? Volvemos al tema, el desarrollo de la navegación del siglo XX, XXI, que generó un cambio de paradigma, producto de que del incremento del comercio marítimo, de el avance, sí, perdón, todo esto vino aparejado por la revolución industrial, la aparición de nuevos aceros, la máquina de vapor en un principio, por el motor de combustión interna, todo el desarrollo y la optimización de todos esos sistemas que hicieron que quede más espacio de bodega para la embarcación que para el combustible, porque antes se ocupaba mucho. Ahí está entrando Joaquín, vamos. Todo eso trajo un avance en la navegación, incremento del comercio marítimo, empiezan a nacer los buques para turismo, exclusivamente para turismo. El crecimiento de las embarcaciones, ¿sí? Y el aumento de embarcaciones hizo necesario que aparezca una nueva característica de buque, que son los buques destinados a los servicios. Llamemos servicio de remolcador, servicio de lucha contra incendio, servicios de lo que sea necesario para la navegación. Empieza a haber nueva búsqueda de recursos marítimos, no solamente se utilizan recursos marítimos para la pesca, o sea, no solamente recursos marítimos la pesca, sino que además empiezan a ver que hay otras cosas para buscar en el fondo del mar, ¿sí? Los barcos crecen, se necesitan dragados para que puedan acceder a los puertos y no se queden varados tocando fondo. Hay un avance en la informática muy grande, sobre todo en los últimos 40 años. Todo esto contribuye a la globalización, ¿sí? También hay un uso de las embarcaciones
para lo denominado defensa, ¿sí? Que son los buques militares. Todo esto surge entre el siglo XX y el XXI. Principalmente en el siglo XX hubo un gran avance sobre eso, y en el siglo XXI está más orientado al avance de la informática y de la tecnología a bordo. Bueno, acá hay un esquemita de un barco, están viendo, es un buque cablero, ¿sí? El buque cablero es un buque, como el nombre lo dice, está destinado a realizar el tendido de cables. ¿Dónde se imagina que puede haber un tendido de cables? ¿Dónde harían ustedes un tendido? En el océano. Y no sé, se me ocurre ese, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un canal que está lleno de cables de conexión a internet para conectar no sé qué lugar, creo que es Suecia o no me acuerdo. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien dijo océano? ¿Qué más? ¿Se imaginan cruzando el océano con un cable? Desde España hasta Brasil, por ejemplo. O sea, yo sé que hacen redes de fibra óptica que cruzan el océano. Bien. Juan dice que hay redes de fibra óptica que cruzan el océano. ¿Alguien? Son más de 9.000 kilómetros. 8.000 kilómetros de cable. Bien. ¿Y se imaginan un cable cruzando el océano? Yo no me lo imagino, profe. ¿Se imaginan un barco haciendo el tendido? En medio del mar, ¿eh? En el medio del mar, de una punta a la otra. ¿Cómo la ven? Y medio difícil. En una planta petrolera, petrolífera, ¿Qué pasa? ahí no van a tener que usar un tendido de cable para llevar electricidad. No, esa es una de las ventajas que tiene los barcos, ¿sí? Y que van a tener ustedes como profesionales navales. Los buques generan su propia energía, ¿sí? Y más una plataforma. ¿Sí? Y bueno, está bueno lo que dijiste, porque siempre digo que cuando ustedes dicen algo así, después te lo vas a acordar para toda la vida. Bueno, sigan apostando. A ver, apostemos. ¿Hay o no tendido de cable que cruce el océano? No vale googlear. Yo creo que no. Bien, bien, Para Iván. mí sí. Se la jugó, dijo, para mí no. Ulises, A mí tampoco. Para mí sí. Yo creo que sí. Pero la veo re complicada. Para mí tampoco, es mucho cable. bien. Bueno, le respondo, la voy a hacer corta. No hay un solo cable, está lleno de redes que cruzan todos los mares, todos. Está todo el mundo interconectado, ¿sí? De hecho, tal es así que la comunicación que ustedes están teniendo, que estamos teniendo ahora por Zoom, ¿sí? Por celulares, por teléfono fijo, internet fibra óptica, internet no óptica, toda la que quieran, viene a través de cables, ¿sí? Nosotros estamos conectados acá, la señal sale, va a un servidor, que seguramente el servidor de Zoom debe estar en Estados Unidos, pega la vuelta y vuelve a Argentina, y a ustedes les llega la señal que viaja por fibra óptica. En los celulares, ustedes utilizan el celular y la señal del celular viaja de manera por aire, obviamente, inicial, el comienzo es por aire hasta la antena. De la antena en adelante va por fibra óptica. Y ustedes entran al Google, buscan información de algo, eso va a un servidor que está en algún lugar del mundo y pega la vuelta, ¿sí? Ahora, toda esa vuelta no va por satélite, va por cable. Y cada vez hay más conexión y más requisitos de uso, más velocidad necesitamos, entonces cada vez que necesitamos más velocidad, hay otro cable que tiran subterráneo, otro cable submarino que están
que están desplegando por el lecho submarino para que tengan mejor velocidad de conexión. Hasta, yo creo que eso va a seguir creciendo, pero ahora está hablando, no sé si Tesla o alguien, alguno de estos fanáticos de la tecnología que lo quiere hacer con otra manera, ¿sí? No sé si quieren utilizar satélites, pero hasta hoy me animo a decir que el 97% de la transmisión de datos del mundo es a través de cables. ¿Cómo se ponen esos cables? Con barcos cableros, ¿sí? Que después lo van a ver. Que obviamente no lleva todo el cable a la vez, ¿no? Va colocando de a tramos, así como lo ven en este esquemita. Coloca un tramo, después lo une con una boya y así van formando toda la red que cruza los distintos océanos. Acá el ingreso de la vía de fibra óptica en el país se da en Las Toninas, en el balneario de Las Toninas. Ahí está la entrada, que viene de, creo, de Brasil, me parece, si mal no recuerdo. Viene de Brasil. Está el ingreso del cable y la conexión de fibra óptica que alimenta todo el país. Bueno, un detalle de color, pero para que sepan que el tendido, ¿sí? O el uso de datos de internet o de comunicación, mejor dicho, se realiza a través de cables y esos cables están colocados gracias a buques que son especialistas en colocar cables. Se llaman buques cableros, no es tan difícil memorizar. Bueno, esto lo habíamos visto, ¿se acuerdan que dijimos? Hay un montón de barcos, bueno, y lo podemos clasificar, como para acomodar un poco, porque hay un montón, muchos tipos de barcos, ¿sí? Fíjense que estábamos hablando ahora de un buque cablero, que creo que ninguno tenía idea de que existía. Entonces había clasificación por el tipo de propulsión, por el tonelaje o tamaño, por la región del servicio, por la actividad que realiza. Si realiza actividad de transporte, actividades extractivas, actividades de servicios o lo que fuera. ¿Sí? Son criterios de clasificación. Bueno, habíamos hecho una clasificación por el tipo de actividad. ¿Sí? La actividad podía ser transporte, extractivo o servicio. Dentro del transporte existían los buques de transporte de pasajeros, los transportes de carga seca y los transportes de carga líquida. Dentro del transporte de carga seca hablábamos de buques de carga general. ¿Se acuerdan esto? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Y buques de carga a granel. ¿Qué significa carga a granel? Sin rápido, sin chitar y sin repetir. Los ¿no? cerealeros granos Sin empaquetar. reales. Eso, sin empaquetar. Bueno, Perdón, bien, granos. carga sin empaquetar. Un cerealero es un buque de carga a granel, pero, cuando hablamos de granel, acuérdense, pregunta examen, no estamos hablando de granos, ¿sí? Estamos hablando de carga sin paquetizar. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda de esto? No, profe. Bien. Bueno, entonces, vimos los buques de carga general, que pueden llevar carga seca, sólida, que incluso pueden llegar a transportar carga líquida, ¿sí? Si disponen tanques para eso, que transportan mercancías diversas, que la mercancía puede ser paletizada, a granel, que puede llevar contenedores sobre cubierta. Un barco es un popurrí de todo, ¿sí? Son buques que están quedando en desuso, que se utilizan para puertos que no tienen infraestructura y cada vez hay menos, ¿sí? ¿Por qué cada vez hay menos? Porque fue migrando todo este tipo de embarcaciones hacia los buques portacontenedores, que tienen la misma característica, que llevan de todo, pero son mucho más versátiles y más rápidos, sobre todo en la carga y la descarga. Bueno, otro detalle, que la carga puede ser fraccionada, que muchos están capacitados para la carga de mercancías especiales, que tienen equipos para manipulación de la carga, como pueden ver acá las grúas, ¿sí? Algunos pueden llegar a ser refrigerados, alguna bodega refrigerada, y en ocasiones, bueno, ya lo habíamos hablado, tienen tanque de carga líquida. Después hablamos de los buques de carga a granel, ¿sí? Pueden llevar carga sin paquetizar, transportan carga sin paquetizar,
que significa la carga sin paquetizar, lo que dijimos recién, ¿sí? Está arrojada dentro de la bodega, sin ninguna caja, ningún paquete, ningún nada, nada de nada. Pueden transportar carbón, mineral, cemento, granos, todo lo que queramos tirar ahí adentro, que no vaya en caja o en paquete o en bolsa. El costo de la carga en este caso, como no tengo bolsas, ¿sí? Ni paquetes, ni cajas, ni nada, ¿cómo se determina? Por el peso de la carga. Por el peso. Estos son los famosos commodities, ¿sí? Ustedes alguna vez habrán escuchado que la soja, ¿sí? No sé, vale $500 la tonelada, o que subió el precio de la soja, se fue de 350 a 400 o de 450 a 472,5 la tonelada, qué sé yo. Nunca escucharon que la bolsa de soja vale tanto dinero, ¿sí? Entonces, están hablando de toneladas, ¿por qué? Porque es mercancía que se comercializa sin paquetizar. Estos buques pueden ir equipados o no con grúas de carga o descarga, carga y descarga, como por ejemplo que ven en la foto acá, ¿sí? Este buque tiene grúas, ¿las ven? Sí, pero Bueno, y esas grúas, ¿por qué es conveniente tenerlas y por qué es conveniente no tenerlas? ¿Qué les parece a ustedes? depende del puerto. Si el puerto no tenía grúas, te conviene que el buque las tenga. Bien, bien. ¿Y si el puerto tiene grúas? ¿Le No te pongo conviene. grúas? No, no te conviene. ¿Por qué? Sí, porque es más gasto para el buque. Y además, ¿Mm? Pero si no le pones grúas, o sea, te estás condicionando a ir a un puerto que sí tenga grúas. Sí, te condicionarás a ir a un puerto que sí tenga grúas, sí. ¿No son pesadas esas grúas? Son pesadas. ¿Y qué más tienen? Ocupan lugar. Ocupan lugar, bien, son pesadas, ocupan lugar. Estamos sacando a pasear unas grúas, ¿sí? Fíjense que son unas lindas torres, las ven, ¿no? ¿Sí? ¿Ven que tiene casi la misma altura que qué? La cabina de comando. El casillaje. Bien. Casillaje. Está a la altura casi de la timonera. Bueno, una de las cuestiones que también tiene entorpece la visión, ¿lo ven? Sí, se ve medio molesto ahí en el medio. Exacto. También son esos 4 mástiles que tienen seguramente una marcada resistencia al viento. Y también hay otro tema que es muy importante considerar, que al tener 4 grúas ahí, estamos hablando que ese barco tiene que considerar el mantenimiento de esas 4 grúas que hay. ¿Está? Ese mantenimiento se traduce en ¿qué? En costos. En costo, ¿sí? Tiene un costo extra por mantener las grúas. Entonces, si va la ruta que va a realizar esa embarcación, ¿sí? Está marcada por mayoría de puertos sin infraestructura, está bueno tenerlo, ¿sí? Ahora, si el buque está proyectado para hacer una ruta donde los puertos están bien armados y no la necesitan, bueno, lo mejor es hacer el barco sin las grúas, ¿sí? Total, está pensado para transportar mercancía en puertos que están preparados. Entonces nos ahorramos los costos de mantenimiento, los costos de todo, ¿sí? La molestia de tener las grúas, el espacio que ocupa, el peso, porque quieras o no, esas 4 grúas generan un peso extra, que al fin y al cabo es menos peso de mercancía que se puede llevar. ¿Por qué? Porque estoy transportando fierro y no estoy transportando mercancía. ¿Sí? El peso lo tengo igual. Entonces, si saco eso, bueno, posiblemente pueda cargar más mercadería de la que el barco admite de esta manera. ¿Sí? Entonces, por esa razón no se ponen las grúas por las dudas.
Si la ruta está establecida, que va a ser entre puertos que no lo necesitan, no se coloca. Igual, tengo una consulta. La instalación de estas grúas no podés instalárselo a cualquier barco porque, o es mi pregunta, ponele. Yo me imagino, estás descargando unos containers en un puerto. Sí, Las grúas estas se ponen en acción. El barco se puede generar una zozobra. Tipo, se puede. Porque hay una grúa que se está moviendo y está perdiendo peso de un lugar. Entonces, ¿el barco sí. es un barco común o tiene algún tipo ¿cómo se dice? De lastre? Además, para esas grúas en funcionamiento. No, está muy buena la pregunta, ¿eh? Muy bueno. El asunto es así. Cuando se opera una grúa a bordo, el personal obviamente que la maneja, que la opera, está capacitado y sabe que la maniobra no es solamente meter la cuchara dentro de la bodega y sacar la mercadería, girar la grúa y te olvidas. Hay que hacer una maniobra para que el buque siga conservando la estabilidad positiva que tiene que tener, porque si no puede ocasionar que el buque zozobre. ¿Por qué? Porque pierda estabilidad, ¿sí? Es una razón por la que puede perderse la embarcación. Y la otra situación que puede pasar es que si se descarga de una manera, con grúas o sin grúas pasa esto, ¿eh? Si se descarga de una manera que no está pensada, el barco se puede partir, porque se generan esfuerzos indeseables en la estructura, ¿sí? Supónganse que en el barco se descarga, ¿sí? Se descarga de una manera, a ver cómo puede ser. Se descargan todas las bodegas centrales, ¿sí? Y quedan cargadas las de los extremos. El barco va a tener un esfuerzo que va a hacer que ese buque se tienda a deformar, ¿sí? Y si se deforma mucho, se puede partir. Se parte como un queso. ¿Me siguieron? Sí, sí. Bueno, y habíamos visto también que estas embarcaciones tienen bodegas tipo tolva. Vimos, ¿no? ¿Cómo era la tolva? Sí, sí, lo vimos. Bien. ¿Por qué era la tolva? Para poder almacenar Para la equilibrar. mercadería. ¿Cómo? No escuché. Vamos de Ahí nuevo. ponías la mercadería y equilibrabas el peso del barco. Bien. Se evitaba el corrimiento de la carga. ¿Se acuerdan? Claro, para que no se mueva hacia el lado del casco, digamos. Bien. Bueno, acá comentábamos que la maniobra de cargo-descarga puede ser realizada por cintas transportadoras. Hay una cinta que se introduce dentro de la bodega, ¿sí? Y se va retirando la carga de la bodega a través de una cinta transportadora. Puede realizarse también a través de cucharas, ¿sí? Como las que ven acá. Esa cuchara después descarga en una tolva, que es esta. La maniobra es, entra la cuchara, se cierra, sale, como ven acá, cerrada con la mercadería, y después se abre dentro de una tolva, y de la tolva irá alguna parte del puerto que se considere, ¿no? Que el puerto resuelve ya cómo esquivar esa carga o cómo almacenarla. Para acomodar, cuando el buque ya está casi descargado, ¿sí? Se va acomodando la carga para poder retirarla con la cuchara. Para poder pescarla con la cuchara tiene que haber una montaña, ¿sí? Entonces, ¿cómo apilan toda la mercadería sobre un lugar a través de los bulldozers? Que son estas pseudo palas mecánicas, pero construidas especialmente para operar dentro de una bodega. Y acá ven, bueno, acá hablábamos un poco, también hay tornillos sin fines para retirar la mercadería, ¿sí? Es un tornillo sin fin que gira y levanta la mercancía y la pueden sacar. Y acá hay una imagen, ¿sí? De la carga de un buque cuando está finalizando. Fíjense que ya la carga está alta. Están finalizando la carga de una bodega a través de una manga. Esto es al contrario a lo que vemos sobre la izquierda, ¿sí? Esta es la etapa de carga de la bodega que se realiza. Fíjense, este es un puerto que está preparado, que tiene infraestructura para
realizar esa maniobra, donde la mercadería viene a través de unas cintas, ¿sí? Y después descarga sobre una manga. Y la manga cae en la bodega. Fíjense que la cubierta está abierta precisamente para ese fin. No sé si se ve el video, ¿lo ven ahí? Sí, sí, se ve. Bueno, esta maniobra está realizada en el puerto de Bahía Blanca. Fíjense que es un puerto multimodal. Es un país agroexportador, entonces hay puertos dedicados a esto porque precisamente exportan este tipo de mercancías. ¿Y por qué les decía multimodal? Acá están cargando un buque granelero y más adelante lo que ven acá, ¿sí? Es parte de un venteo de una destilería. Y la destilería tiene una conexión a una línea de petróleo que va por acá, en un muelle, y más o menos en la zona que no se ve en la foto, por esta zona, se realiza la descarga de buques petroleros. ¿Sí? Carga y descarga de petróleo. Entonces, fíjense la diversidad que tiene este puerto, ¿no? No solamente hablamos de barcos, sino también la idea sería que vean la diferencia que hay, ¿no? Para los tipos de carga y descarga. Esto es una carga de un granelero. ¿Alguna duda? No, ninguna. Bueno, Iván se va a una clase presencial. Éxitos, Iván. Sí, Estamos yo también me tengo que ir. Y yo Por también. lo mismo. Gracias, profe. bien. ¿De qué es la clase, chicos? Química. Química. De química. Bien. ¿Y saben por qué es presencial hoy? La organizó el profe, somos ocho personas. Y Sí. nada, vamos ahí para si tenemos alguna duda, avanzar y todas esas cosas. Son 2 horas. Bien, bien, bueno. Suerte con química. Muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias, gracias. Nos vemos. Adiós. Profe, ¿de cuánto es el dragado del puerto de acá de Mar del Plata? El puerto acá tiene un calado de 9 metros, entre 9 y 10 metros. ¿Sí? Ahora debe andar en menos de 9. No es mucho. La profundidad que tiene el puerto de Mar del Plata es baja. ¿Sí? Es uno de los problemas de este puerto. Es el eterno problema del dragado. La falta de dragado también no tiene un buen mantenimiento. ¿Por qué tampoco tiene un buen mantenimiento? Y porque los barcos que operan acá no son buques con mucho calado. Entonces como que no lo necesitan y no lo hacen hasta que los barcos empiezan a vararse, a tocar. Hace unos 3 meses, creo que estábamos en verano. En enero me parece fue. Que fue un portacontenedores, se quedó varado. No sé si escucharon eso. No tenía idea. ¿Muy mar adentro En el o canal de. Yo me ya en enteré, el profe. puerto? No, fue en la entrada del puerto. Mal ahí. ¿Y por qué no lo pone en condiciones para que, tipo, bueno, no, por plata, claramente, ¿o no? Profe, Sí. ¿puede ser que ahí le habían errado el canal? Que Mirá, lo habían agarrado por otra parte. sí, lo que vos decís es verdad. Yo me enteré de eso. Bueno, de hecho Joaquín tiene un poco de información de eso. Además, creo que le tomó declaraciones al capitán, Joaquín, si mal no recuerdo. Joaco, estás ahí, ¿no? Sí, sí. No sé cuánto se puede contar, pero sí, hubo un tema con un pesquero que se atravesó en el camino y bueno,
aparentemente hubo una discrepancia entre lo que entendió el capitán y lo que dijo el práctico, y bueno, nada, tocaron el beril, que era lo que decía Ale, que son los laterales del canal. No te escuché, perdón. No, que eso, que tocaron y quedaron apoyados sobre el beril del canal, que era lo que vos explicabas el otro día. Sí. Pero bueno, no. A mí me tocó tomar la declaración al capitán, que era ruso, hablando en inglés. Bueno, fue medio. Era complicado el entender, y además con la presión de la prefectura y todo eso. Pero aparentemente es eso: es un pesquero que se cruzó, que no respetó, digamos, las indicaciones del práctico, que iba a bordo del portacontenedores, y tampoco respetó las normas, así como en el tránsito tiene normas, lo que es la navegación tiene normas. No respetó las normas de navegación, y bueno, sumado a que hubo un chispazo entre lo que indicó el práctico y lo que hizo el capitán, pasó el incidente. Bien. Bueno, así que sí, el que tenía información por ahí, tenía su información fehaciente. Le pegó al beril del canal. Por eso lo pudieron sacar. Porque si el barco quedaba varado, tenés que esperar una marea extraordinaria. Te pasa lo mismo que le pasó al Evergiven. En menor escala, ¿no? Un poquito más chiquito. Bien. Bueno, seguimos. ¿Hay alguna duda más? Ahí tengo una pregunta en el chat, a ver. Un bardo. Bueno, bien, Juan Yachinto, por tu aporte. Yaquinto, creo. Es Yaquinto. Yaquinto, bien. Yaquinto, sí. Bueno, otro italiano más en este país. Vamos a, bueno, pasamos, terminamos de hablar, vuelvo a la clase. Terminamos de hablar de buques, seguimos en la línea de buques de carga seca, ¿sí? Terminamos con los graneleros y ahora un poco de los buques portacontenedores, ¿sí? Fíjense, la diferencia que ustedes ven entre este barco y este. ¿Qué notan? Las grúas, el portacontenedores. Bien. ¿Qué más? Sí, parece ser mucho más grande que el otro. Pero hay otra cuestión que ustedes ven marcada diferente. Puede ser ¿Qué en caso? las tolvas que están divididas. Tiene carga sobrecubierta este barco. Claro, sí. ¿Ven? Este no tiene carga sobrecubierta. El granelero lleva toda la carga bajo cubierta y tapada. Estos buques ¿Cómo? Perdón. ¿El casillaje está más en el medio del buque? Bien, No sé. bueno. Esto es un buen tema, buen tema. Fíjense, buque granelero, vamos a granelero. Esta es una configuración que se repite en el buque petrolero también, ahora después lo vamos a ver. Tenemos el casillaje en la popa, ¿sí? Y la bodega de carga, las bodegas sobre la proa, ¿sí? A proa de casillaje. Ahora, ¿por qué el casillaje se les ocurre que está en la popa? Para no molestar a las grúas y para equilibrar el peso. ¿Qué más? Por eso también una cuestión de comodidad, digamos, si vos tenés el casillaje en la popa, por ahí es más incómodo comandar el barco. ¿Qué más? Y capaz para que el barco esté un poco más hundido atrás y por una cuestión de flotación. No está mal. ¿Qué más? Para comodidad cuando lo cargan, no sé, se me viene a la cabeza con las cintas transportadoras teniendo las tolvas a prueba del casillaje es más fácil
ir de una en una. Y si estuviera el casillaje en el medio, tiene que hacer una maniobra entre las de adelante y las de atrás. No sé si me entendés. Sí, 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 te entiendo, entiendo. Sí, podría ser también, ¿eh? Bien. Bueno, Para mí es porque una tiene la carga sin paquetizar y la otra está tipo paquetizada, o sea, en paquetes. bien. Bueno, les cuento. Les cuento. Abajo de, normalmente, ¿esto se acuerdan qué es? Este apéndice que tenemos acá. La Un pala saco. de timón, Muy bien, la pala de timón. Después, ¿qué tenemos? la hélice. La Bien. hélice, la pala. La hélice. La hélice va conectada a... ver, ¿puedo escribir con esto? La hélice va conectada a una línea de eje, ¿está bien? Y después esa línea de eje irá a una caja reductora y esa caja va a ir conectada al motor. ¿Está? El motor propulsor, que va a impulsar esta embarcación. ¿Me siguen? Sí. ¿Por qué queremos poner la máquina en popa? ¿Se puede poner la máquina en proa? Vamos a poner el motor acá. Y la caja acá. ¿Lo puedo poner? No. ¿Por qué? Sí, calculo que podés, pero tenés No te las queda muy torres en el lejos. medio y además es un regasto de material, tipo extender la conexión. Tipo la conexión entre la hélice, la pala, todo. O sea, tengo que venir con un eje, ¿sí? Desde la hélice hasta el timón. Es un eje largo de 200 metros, fácil. ¿Me siguen? Sí. Entonces, ¿qué pasa? No conviene poner no conviene poner la sala de máquina a proa si la hélice va a estar en popa, ¿sí? Y una hélice en proa no es eficiente. La hélice es eficiente si está en popa. ¿Por qué no conviene? Porque tengo un montón de gastos, ¿sí? Para llevar esa línea de eje hacia la proa. Y aparte, no solamente es el gasto, sino que una línea de eje de 200 metros ya es algo que genera vibraciones, que puede tener. Tengo 200 metros que aumentan aumentan la probabilidad de que tenga problemas. Entonces, un buen concepto, ¿sí? O el concepto que se utiliza es decir, bueno, tengo la hélice en popa, el motor lo pongo en popa. Obviamente, si pongo el motor en popa, voy a tener la sala de máquina en popa. ¿Está? ¿Sí? La sala de máquina que engloba el motor, engloba los generadores. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos que los buques generan, esto viene de una pregunta por las plataformas petroleras, los buques generan su propia energía, entonces tenemos generación, bombas de combustible, bombas purificadoras, bueno, todo lo que necesito para la operación de la embarcación lo tengo en la popa, por una cuestión de comodidad, de no llevar tan lejos todos los sistemas. ¿Sí? ¿Por qué está en popa? Y porque en cierta forma la hélice nos condena para que quede ahí. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Ahora, si yo tengo la máquina acá, tengo el timón en popa, el timón también necesita un comando, ¿sí? Está la hélice, están las bombas, están todos los sistemas que necesito comandar. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde comando? Desde la sala de casillaje. De la timonera, después te mando. ¿Sí? Entonces los comando desde acá y lo mejor es tener, o sea, ¿cómo se imaginan los comandos? ¿Cómo llegan a la timonera? ¿Cómo la timonera se entera si yo quiero ir todo adelante o todo atrás? ¿Cómo se entera la timonera que yo quiero hacer esa actividad? Si quiero prender una bomba que está acá, ¿cómo se entera en la sala de máquina que yo le mandé el comando de la timonera? Por cablería. Por cable. Sí, muy bien, muy bien. Hoy existe el cable, no, todavía no hay
comunicación vía Bluetooth o algún otro tipo de comunicación inalámbrica, ¿sí? Entonces, es por cable. Ahora, si voy a ir al cable, es mejor que hacer esto, ¿sí? Si yo tengo la timonera acá y la sala de máquina acá, fíjense la diferencia de cable. Tendría que hacer esto para llegar al mismo lugar. ¿Sí? Entonces, resulta más económico, más simple, más sencillo, más todo, si la timonera está cerca de la sala de máquina. ¿Está? Bueno, en estos barcos es muy simple poner la timonera en la popa. ¿Por qué? Porque tengo amplia visión, ¿sí?, de todo el panorama y hacia proa del barco también. Ahora, fíjense lo que pasa cuando el buque tiene contenedores sobre cubierta. ¿Qué problema tenemos? Tenemos la visión reducida. Bien, se reduce la visión. Fíjense. Si yo quiero ver la proa, estoy limitado, tengo la visión limitada por los contenedores. Miren qué fácil que es ver la proa desde acá. Si tiene un rayo, ¿sí?, y puedo ver más hacia proa. Hay una legislación que establece que el punto ciego que puedo tener de la proa hacia adelante, como máximo puede ser de una eslora y media del barco, ¿sí? O sea, si el barco mide 300 metros, el punto ciego que hay acá, lo que no veo porque me tapa el barco, puede llegar a ser de 450 metros. ¿Sí? Más no. ¿Está bien? Entonces, si tengo un barco así y acá tengo una pila de contenedores, fíjense que esto es casi una asíntota. El punto ciego, ¿dónde termina? A 1000 metros, 8000 metros, no sé. No tengo visión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Si estoy en popa, ¿qué tengo que hacer para poder ver? ¿Cuál es la solución? Si el casillaje lo tengo en la Estar popa. más arriba. Tengo que ir más arriba y poner la timonera más alta, ¿sí? Otra solución, ¿cuál es? ¿Cuál sería la otra solución? Claro. Cambiar de posición el casillaje. Claro, lo tiro más hacia proa, ¿está bien? Por eso los buques portacontenedores van a ver que cuando ya tienen determinadas dimensiones, empiezan a tener el casillaje más hacia proa. ¿Con eso qué pasa? Van en detrimento de la instalación del cuarto de máquinas, ¿sí? A veces quedan o desfasados o, como está en esta imagen, tienen que prolongar la línea de eje, hacerla más grande, ¿sí?, llevando el cuarto de máquinas más hacia proa que lo que se utiliza, por ejemplo, en este tipo de buques. ¿Ven? Que acá está bien a popa el cuarto de máquinas. Acá ya no. ¿Hay algún barco con doble casillaje? Tipo, con las mismas funciones. No. Doble casillaje no. De este tipo no. Lo que sí van a ver ahora en una foto en la que sigue, hay un barco que tiene salida de escapes, tiene los guardacalores, las chimeneas en una zona y el casillaje más hacia proa. ¿Sí? Ahora vamos a llegar. Este barco de la imagen, fíjese, tiene el casillaje acá y la chimenea ahí, ¿la ven? Entonces está diciendo que este barco tiene todo integrado a la sala de máquina acá abajo. Es como el de esta imagen. El casillaje. Corrido a proa, sala de máquina abajo, ¿sí? Y por eso salen los escapes por el mismo casillaje. Ahora vamos a ver. Y una solución no podría ser, no sé, que tengan algún sistema de imagen en la proa. Sí,
Sí, hay pueden- soluciones con cámaras, sí. De hecho, acá bueno, nosotros en nuestra profesión, o sea, en nuestra tarea, bueno, con Joaquín hemos hecho un trabajo donde hay un barco que, como no cumplía con el ángulo de visión y para no tener que levantar la timonera, establecimos un sistema de visión con cámara. Y está navegando, y está aprobado, y es apto. Eso, es apto, o sea, capaz con un sistema electrónico de sensores, cámara. Sí. Yo no le- sé, les digo, en buques pesqueros, la instalación de cámaras se admite, ¿sí? No sé en este tipo de barcos. Este barco, desconozco cuál es la reglamentación para esto, a ver si te dejan o no, porque esas son medio vías de excepción. Hay que ver si para navegación, en este tipo de buques de ultramar, es admisible la instalación de cámaras para mejorar la visibilidad y reemplaza a la visión que puede llegar a tener una persona desde el puente. No sé si reemplaza. En buque sé de... que es mejor si la visión que puede llegar a tener desde la cabina a la visión que puede llegar a tener con la cámara. No sé ¿Cómo? cuál es mejor, si la vista que vas a tener de una imagen o la vista que puedes llegar a tener desde... Hay que verlo. Hay que verlo, ver la condición, evaluarlo. El problema es que vos en una cámara no medís distancias, ¿sí? Si tenés una imagen proyectada en la tele, en un barco que está en la proa apuntando, no sabés si lo que estás viendo está a 100 metros, 200, 300 o dónde está. Claro. ¿Cuál es la que estos buques tienen? Sistema de radares, de sonda, tienen de todo, ¿sí? Mucha asistencia electrónica. Entonces te está diciendo el obstáculo que vos tenés hacia proa, más o menos dónde está, ¿sí? Tenés una buena aproximación, muy buena. Entonces, el uso del radar más el uso de cámara, bueno, te puede tirar la distancia y vos tenés una noción de qué es lo que tenés adelante. Que si es un barco no hay problema, porque los barcos emiten señal y antes de que los veas, ya el sistema que tiene, el AIS se llama, te detectó cuál es el barco, qué rumbo tiene, quién es el capitán, cómo lo llamás, cómo podés hablar, tenés de todo. Hoy hay un avance en la tecnología muy alto, pero si el obstáculo no es un barco, no es algo que emita señal, ahí tenés un problema, ¿sí? La visión que tenés desde el puente te permite ver, como le pasa a cualquiera que ve con dos ojos, ¿sí? Los que tienen visión binocular, pueden distinguir distancias, ¿sí? Ustedes después hagan la prueba, párense en una esquina, cierren un ojo y van a ver que pierden esa percepción, ¿sí? Si miran con un solo ojo, no tienen esa capacidad. Si miran con los dos, sí. Y con una cámara todavía pasa eso, que no tenemos noción de cuáles son las distancias. La pantalla achata. ¿Sí? Bueno, por eso quizás no esté del todo reglamentado el reemplazo de cámara por la visión real. Volviendo al tema, ¿sí? Bueno, ¿está claro esto? Bueno, ¿por qué conviene poner la timonera hacia proa y no subir el casillaje? Porque Puede ser que desbalanceas si lo... el equilibrio del barco, el peso también. Esa es una, sí. ¿Qué más? También, mientras más alta la casilla, más, ¿cómo se dice? Más golpea el viento. Es menos Bien, hidrodinámico. bien, bien. El barco tiene mucha vela, se dice. Tiene mucha vela cuando vos tenés una superestructura que actúa como vela. ¿Qué más? Más línea de cable. ¿Cómo? Más línea de cable. No escuché. Sí, más línea de cable. Bien. Miren esto. Esta imagen. ¿Qué tenemos acá? La altura del puente. Exacto. Entra en juego el calado aéreo. ¿Sí? El calado aéreo es
¿Cuánto tenemos de altura sobre el casco del barco? El calado aéreo puede ser problemático. Hay canales, como por ejemplo este canal, que es el canal que está de moda, ¿sí? El canal de Suez, que restringe el calado aéreo. ¿Por qué? Porque la altura de los puentes la frena, ¿sí? O sea, la altura del puente es condicionante para ver si el barco puede pasar o no. ¿Sí? Ahí sí. Sí, estamos acá. Bueno, bien. Vamos entonces. Volvemos al buque portacontenedores. ¿Cuáles son las características de un buque portacontenedores? ¿Qué es lo que lo hace tan versátil, tan bueno, tan importante, que ahora está todo el mundo está rodeado de buques portacontenedores? Primero, que la carga puede ser unitizada, ¿sí? ¿Qué hablamos de unitizada? Bueno, podemos hablar de una unidad de carga, y la unidad de carga, ¿cuál es? Un contenedor. ¿Sí? Estamos transportando un contenedor de peras, ¿sí? Un contenedor no sé, lo que se les ocurra, un contenedor de gas, ¿sí? Hay contenedores que transportan gas, transportan combustible, transportan pescado, un contenedor de pescado. Entonces hablamos de un contenedor. ¿Cuánto lleva de carga ese contenedor? Y posiblemente el contenedor completo pese, no me acuerdo, creo que eran 23 toneladas o 25 toneladas por ahí. Entonces, dentro de ese contenedor, un contenedor de pera, bueno, son 2 millones de peras que entre todas hacen un peso de 20 toneladas, pero no decimos, va una carga de 2 millones de peras. No, va un contenedor de peras, ¿sí? Que va a tener el contenedor tiene su logística, va a ir con su carta de porte o su remito, el remito después va a aclarar cuántas peras tiene o cuántos kilos de pera tiene, ¿sí? Cuál es el peso neto, el peso bruto. Todo eso va aclarado dentro del contenedor, pero a los efectos de la logística, ¿sí? El barco sabe que tiene que cargar un contenedor de pera. ¿Sí? Entonces, de esa manera se simplifica muchísimo la carga. ¿Está bien? Bueno, eso es una de las ventajas. ¿Cuál es la otra ventaja? Que puede ir cargado? Un contenedor de pera, al lado de un contenedor que lleva una Ferrari, al lado de un contenedor que lleva manzanas, otro que lleva pescado y así. Entra en juego acá también un poco lo que se llama el efecto de segregación de la carga. No podemos cargar un contenedor de peras con un contenedor de veneno al lado, ¿sí? O lo que siempre digo, un contenedor de fósforo con un contenedor de carbón, por decirlo, ¿sí? O un contenedor de fósforo con un contenedor de combustible. ¿Está? Eso es segregación de la carga. Hay que saber qué cargas pueden estar cerca, cuáles no, y segregarlas. ¿Sí? Esto se transporta en dos tipos de contenedores, ¿sí? Los TEU y FEU. El TEU es 20 Equivalent Unit, ¿sí? Y el FEU es 40 Equivalent Unit. Estamos hablando de unidad equivalente de 40 y unidad equivalente de 20 pies. Más conocidos son como contenedores de 20 pies y contenedores de 40 pies. Y van a escuchar hablar en el muelle como tacho de 20 o tacho de 40. ¿Sí? Cuando hablan de tacho de 20 o tacho de 40 están hablando de un contenedor. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Sí? Primero, mucha velocidad de carga, aparte de que es la carga unitizada, es una elevada velocidad de carga. Después busquen videos, fíjense, googleen, van a ver que hay unas grúas donde la persona está sentada sobre la grúa que vuelan los tipos. Se ponen arriba del barco, cazan el contenedor, lo levantan, lo sacan y este barco en un rato se carga y se descarga. Tiene la posibilidad, otra ventaja de la posibilidad de transportar todo tipo de carga, es lo que les decía hoy. ¿Qué es lo complejo de todo esto? La logística. ¿Sí? La logística es muy importante, obviamente esto hay asistencia por ordenador, hay personas especializadas en esto y hay mucho personal trabajando en este área. ¿Por qué necesita mucha logística? Supónganse ustedes un contenedor que carga, sale completo,
de Brasil, vamos a hacerlo cortito el viaje. De Brasil pasa por Uruguay, Mar del Plata, Puerto Madryn, Ushuaia, por ejemplo, ¿no? Un barco así corto. Tiene que descargar. Sale lleno de Brasil, descarga en Uruguay, descarga en Mar del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia. Y el contenedor que va a Ushuaia, ¿sí? O el contenedor que va a Mar del Plata, resulta que no hubo logística y lo cargaron acá. Está acá abajo, ¿sí? Metido dentro del barco, acá. Este contenedor que está acá, supónganse que es el de Mar del Plata. Y resulta que cuando toca el primer puerto, que sería el de Mar del Plata, tienen que sacar todos estos que son para Ushuaia, para poder sacar el que está ahí. Esta ventaja, que es la de elevada velocidad de carga y descarga, la perdimos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué la perdimos? Por falta de logística. Falta de logística, ¿sí? Porque estamos desmantelando todo el barco para poder sacar un contenedor que resulta que lo pusimos mal. Bueno, y lo mismo también hay que pensar que los contenedores más pesados no pueden ir arriba del todo porque generan un problema de estabilidad, porque aparte, si ponemos los más pesados arriba del todo, también podemos tener complicaciones sobre la pila de contenedores, sobre las trincas, sobre el método para poder amarrarlo, ¿sí? Amarrarlo al buque. Hay un montón de situaciones que complejizan este transporte, pero si la logística está resuelta, termina siendo un medio de carga muy rápido y eficiente. ¿Sí? Los buques son relativamente veloces. Estos son moles de 400 metros más o menos, los más grandes, por 60 metros de manga, y navegan a una velocidad aproximadamente 25 nudos. Y 25 nudos estamos hablando de casi 45 kilómetros por hora. Para esto es una locura, me puedo asegurar que es una locura. Y hoy por hoy son el medio de transporte del 50% del comercio marítimo se hace a través de estos barcos. ¿Cómo lo ven? ¿Se subirían a uno? Sí, vale. Bien. ¿Diseñarían uno? Sí. Sí. Bueno, son complejos, ¿no? ¿Vieron? Son complejos, compleja la carga, compleja la descarga, compleja la logística. ¿Se imaginan la logística de un contenedor de esto, pero cargado de 2.000 contenedores? ¿Cómo la ven? ¿Difícil, fácil? Y es un trabajo muy importante, complejo. Y bastante complejo. ¿Y si le metemos 4.000 contenedores? Depende de la carga máxima admisible del buque también. Bien. ¿Se imaginan 4.000 contenedores a bordo de estos barcos? Es que lleva mucho más que 4.000, igual. Muy bien, muy bien. Bueno, la idea era esa. Te me adelantaste. Yo quería hacerlo pensar que sea mucho, pero dijiste lleva mucho más, ya está. Me hiciste perder la clase. 10 minutos de clase me robaste. Bueno, perdón, es que justo ayer tuve una clase que hablábamos de portacontenedores. No, muy bien. Bueno, el asunto es así. Voy al final ahora, ya contaste el final. Hoy estamos hablando de buques de este tipo que llevan hasta 18.500 contenedores aproximadamente. 18.000 contenedores, para que se den una idea, si los miramos uno al lado del otro, vamos de acá hasta Villa Gesell, ida y vuelta, caminando arriba de los contenedores. ¿Sí? Son muchos, ¿eh? Muchos. Y todo eso lo llevamos a 45 kilómetros por hora en el medio del mar. ¿En dónde? En buques como este. ¿Sí? El MERS de la serie AAA. Esto creo que ya hay como 10 barcos de estos. Fíjense que acá hay un detalle, que era lo que les comentaba hoy. ¿Ven que tienen las tuberías de escape a popa? ¿Se dan cuenta? Estas son las chimeneas, ¿sí? Salen acá y acá. Obviamente, si acá están las chimeneas, quiere decir que por esta zona, acá abajo, ¿qué está? La sala de máquinas. Claro, está la sala de máquinas, ¿sí? Y fíjense dónde está el casillaje.
¿Ven? Casi en el centro de la cubierta. Casi en el centro de la cubierta. Entonces, Acá me gritan que es la crujía. ¿cómo? En el centro de la crujía me gritaron acá atrás. No, ojo, crujía es lo que divide al barco en dos mitades longitudinales, de manera longitudinal, ¿sí? Lo que están hablando es cercano a sección media, ¿sí? Por la foto estaría un poquito más a prueba de la sección media. Y después sí, la sección media, porque si no el barco quedaría asimétrico, que no está bueno, porque puede ocasionar una escora permanente en ese barco. Va de costado. Claro. Iría de costado. Exacto. Iría escorado, o sea, torcido. ¿Sí? Escorado, bien. Bien. Bueno, volviendo al tema, fíjense que acá no queda otra que sacrificar, ¿sí? Material, aumentar el costo para establecer una comunicación entre el puente, ¿sí? Que está acá, y la sala de máquina. ¿Está bien? Pero ¿por qué no queda otra? Porque si no el barco no tendría visibilidad, que era lo que hablábamos hoy. ¿Sí? Bueno, después tiene el puente sobre esta zona, fíjense. Puente de mando, y después todo un túnel hacia proa, hacia babor y estribor, que es utilizado para los momentos de amarre también, ¿no? Para que el capitán o el que esté al mando tenga visión sobre los laterales de la embarcación. Bueno, fíjense, este es un barco de 400 metros de eslora, 60 de manga, 30 metros de puntal. ¿Sí? Para que se dé una idea, 400 metros de eslora, 4 cuadras de barco. ¿Sí? 4 cuadras, 60 metros, o sea, más de media cuadra de ancho, y 30 metros de puntal. El puntal es de acá hacia abajo, no es desde acá hacia abajo. 30 metros, estamos hablando 6, 7, 3 por 8, 24, 9 por 3, 27, estamos hablando de un edificio de 9 pisos. ¿Se dan cuenta? Acá, de acá para abajo. 9 pisos de barco tenemos solamente de puntal. Después le tenemos que sumar todo esto. Grande, ¿eh? Bueno, el desplazamiento del buque vacío son 55.000 toneladas. 55 millones de kilos que pesa este barco. Vacío. Y la velocidad que tiene es de 23 nudos y una capacidad de este barco de 18.270 contenedores de 20 pies. Bueno, acá tiene una curiosidad que si se apilaran los contenedores uno al lado del otro, la fila tendría una longitud de 112 kilómetros. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir con carga líquida. Estuvimos hablando de carga seca, vamos a pasar a carga líquida. ¿Sí? ¿Les parece? Nos tomamos 5 minutos, voy a tomar un poco de agua y seguimos. ¿Les parece? Bueno. Bien, son 12:04. 12:10, volvemos. Dale, profe. Bien.
Bueno, ¿volvemos? Bueno, Listo, terminamos con transporte de carga seca, ¿sí? Ahora, tengan en cuenta lo siguiente, transporte de carga seca, cuando hablamos de carga seca, vimos graneleros, portacontenedores y buques de carga general. No quita que haya otro tipo de buques que también transporten carga seca, pero hablamos de los principales o de los más generales, lo que pueden llegar a ver ahora a comienzo de la carrera, ¿sí? Los más comunes, de manera que ustedes se paren en la collera algún día y digan, bueno, a ver, este buque es de carga seca, de carga líquida, si es carga seca será tal, ¿sí? Para que ustedes tengan una noción. Pues tienen toda la carrera y toda la profesión para seguir conociendo embarcaciones diferentes, ¿sí? Esto no termina nunca, siempre van a ver un barco nuevo, un barco que les llama la atención por cómo está hecho. Pero bueno, vieron un panorama de los tres quizás más conocidos. Ahora vamos a ir a buques de carga líquida. Acá van a ver en esta imagen, ahí tienen un buque de carga líquida, que es un petrolero, ¿sí? Fíjense esa foto. Y esta foto. Díganme cuál es la principal diferencia que encuentran. el petrolero tiene tuberías sobre cubierta. Bien, tiene tubería sobre cubierta. Y Es como más corto y aplanado. ¿cómo? Está como achatado hacia el agua y es más corto. Sí, igual, ojo, eso es un efecto también quizá de la foto, ¿eh? No, son largos, son largos. ¿Qué notan ahí? El casco está más en B, ¿puede ser? ¿Está un poco inclinado? No. Está cubierto. Son esos que ven ahí, que es medio parabólico, se denomina boleo. La cubierta tiene un boleo, ¿sí? Tiene una curvatura. Pero todos los buques tienen boleo. Lo que pasa es que acá, por el efecto de la foto, no se nota, pero este barco también tiene ese mismo boleo que ven en el petróleo. Ahora, el otro tiene tuberías. ¿Qué tiene este barco que no tiene el otro? Sacando las grúas. ¿Bodega tipo tolva? ¿Esto blanco qué es? Sería la tapa del contenedor. La tapa de la bodega. ¿Sí? Y la tapa de la bodega tiene otro nombre. Vayan anotando en el glosario naval. Son tapas de escotilla. Las aberturas, en un barco no se llaman aberturas, se llaman escotillas. ¿Está bien? Las aberturas de cubierta. ¿Está? Sí, no, ni, so, digan algo. Sí, no. Entendí, no entendí. Entonces el petrolero no tiene escotillas. Sí. Exactamente, no tiene escotilla. ¿Por qué no tiene escotilla? Porque transporta gases y petróleo. Bien, y entonces tiene que ser hermético. Bien, ¿y por dónde meto la carga? Y por alguna abertura, pero que sea, ponerle un caño por una bomba, lo metes adentro y después lo sacás. Ahí está. La ventaja que tenemos en el buque petrolero es que la mercancía, o sea, la carga puede ingresar por tuberías. ¿Sí? Cintia, tenés el micrófono abierto. La carga puede entrar por tuberías, entonces, al entrar por tuberías, nos ahorramos de abrir las escotillas. ¿Y por qué no queremos abrir las escotillas? ¿Qué problema tendríamos ahí? ¿Se derramaría? O, bueno, se perderían los gases. ¿Cómo? ¿Se derramarían los líquidos o se perderían los gases? Calculo. Sí, no tanto por ese lado. Bueno, se las cuento. Cada abertura que tenemos en la escotilla implica una reducción en la resistencia estructural. ¿Sí? Ese barco va a tener menos resistencia. ¿Por qué? Porque nos falta un pedazo de material
y ese pedazo de material es el agujero que tuvimos que hacer para poder incorporar la carga. Eso hay que, el barco, al hacer un agujero, deja de funcionar, tiene riesgo de partirse al medio o de tener una falla estructural. No. ¿Por qué? Porque fíjense que esto es un barco que está navegando, que tiene una abertura en la cubierta y que es seguro. No es que el barco, por tener una abertura, se va a fisurar o se va a partir en dos. Ahora, el hecho de hacer un agujero en la cubierta y de debilitar esa estructura implica que tengo que compensar esa debilitación con alguna otra estructura asociada, ¿sí? Que puede ser un refuerzo por debajo de la cubierta, una brazola, que son estos refuerzos que ustedes ven por encima de la cubierta, o algún tipo de refuerzo necesario para compensar esa abertura. ¿Sí? Ahora, ese refuerzo que tengo que hacer para compensar implica más peso, más alto el costo de construcción, necesita otro tipo de diseño, más tiempo de cálculo. Bueno, tenemos un montón de cuestiones que surgen por el hecho de debilitar la estructura y ver cómo compensamos esa debilidad que ahora le pusimos al barco. En cambio, en un petrolero tenemos esa ventaja. No hay que cortar la cubierta, está todo cerrado, ¿sí? Entonces, si no hay que cortarla porque no es necesario, no lo hacemos. Entonces, fíjense que estos barcos tienen la cubierta cerrada y la carga ingresa por tuberías. ¿Sí? Fíjense que acá hay todo un enjambre de tuberías que va a ir destinada para los distintos tanques que va a tener a bordo, donde vamos a trasladar el producto. Ahora, cuando hablamos de petroleros, ¿sí? Petrolero es algo muy general, es una palabra general que incluye, ¿sí?, al transporte del petróleo y de sus derivados. ¿Sí? Si queremos hablar más específicamente, el buque petrolero puede llamarse productero, porque va a llevar productos derivados del petróleo, como pueden ser nafta, gasoil, queroseno, no sé, diesel oil, fuel oil, o lo que el buque transporte. Ahora, si lo queremos englobar a todos, son petroleros. ¿Sí? Son conocidos como buque tanque y tienen la particularidad, quizá, con respecto a los que vimos anteriormente, no solamente que no tiene escotillas, sino que además la construcción es del tipo de doble casco. Esto nace después de dos catástrofes que hubo, la del Prestige y la del Exxon Valdez. Fueron barcos que se terminaron partiendo al medio, que generaron una catástrofe ambiental muy grande. Entonces, a partir de ahí se acomodó la norma y se decidió que estos barcos son equipados con doble casco. Literalmente es como si un barco estuviera dentro de otro. ¿Sí? Ya la construcción nace de esa manera. Fíjense, bueno, como detalles, ¿sí? Tienen la cubierta cerrada. La construcción es del tipo celular. ¿Qué significa eso? Que interiormente, como tienen muchos tanques, el barco está construido como si fuera distintas células, distintos compartimentos. ¿Qué proporciona eso? ¿Cuál es la ventaja? Que si se pincha un tanque, el barco puede seguir navegando, ¿sí? Tiene más opciones, no se va a inundar todo el barco, ¿está bien? Porque en todo caso se perderá el petróleo que tiene ese tanque, habrá contaminación que va a ser menor que si se vacía todo el barco, ¿sí? Pero el barco va a seguir en condiciones de navegabilidad. Que esto también sucede con todos los barcos, porque hay un compartimentado estanco, pero en el caso del petrolero, el compartimentado es mucho mayor. Bueno, son barcos de bajo francobordo. Fíjense que alguien lo nombró hoy cuando empecé a preguntar, que dijeron es más chato este barco. Navegan con poco francobordo, ¿sí? A carga completa. Tienen esa ventaja, ¿por qué? Por el hecho de no tener cubiertas, por el hecho de que van cargados. Entonces, en el caso de alguna avería, lo primero que va a pasar es que la carga sale, ¿sí? Pero en todo caso se cambia el derivado del petróleo o el petróleo por agua. El tanque va a seguir lleno, pero la condición va a cambiar, pero no va a ser tan grave como si se inunda una bodega de algún otro tipo de embarcación. Son de tipo doble casco, se les había comentado, tienen altos estándares de seguridad. Los tanques estos
Bueno, primero, los buques petroleros tienen en lo que se llama el sistema redundante con respecto a todo lo que es eléctrico, y poseen una seguridad intrínseca, ¿sí? Se les llama. ¿Qué es la seguridad intrínseca? Los elementos que componen un barco petrolero no pueden generar chispa, ¿sí? Los elementos eléctricos. Entonces, si hay un foco, tiene que ir dentro de un plafón, ¿sí? Para que en el caso de que haya una chispa, la chispa no tenga contacto con la atmósfera. Si hay algún artefacto eléctrico, bueno, tiene que ir recubierto, y así, con un montón de situaciones para eliminar el riesgo de incendio y de explosión. Si este barco explota, después fíjense que hay información visual en las redes. Cuando explota un petrolero, mamá, es complejo. Van a ver que se hace un hongo como si fuera una bomba atómica. Mucho más chico, pero la forma es esa, es todo negro, y no queda nada de lo que está cerca. Así que hay mucha seguridad porque el fuego es uno de los peores enemigos que tiene este barco. Y para contrarrestar los riesgos de incendio, todos los tanques de carga, de petróleo, tienen un sistema de inertización de gases. ¿Qué significa eso? A los tanques, a través de un sistema, se les elimina el oxígeno. ¿Cómo se elimina el oxígeno? Llenando ese tanque con un gas que no tenga oxígeno. Como por ejemplo puede ser el gas de un escape de un motor. El gas del escape de un motor es el gas proveniente de una combustión, o sea, ya pasó por una combustión, entonces tiene niveles muy bajos de oxígeno. Entonces, un sistema de inertización de gases consiste en llenar todos los tanques que posee ese barco, por ejemplo, fíjense acá, ¿sí? Este tanque, el otro, todos, se los llena, tiene una tubería instalada donde recibe gases de escape de un motor. Que obviamente esos gases de escape del motor fueron tratados, se pasan por un filtro, por una restallamas, por una trampa de agua, por un montón de lugares, para evitar que ese gas venga con alguna chispa, ¿sí? Y genere un problema más grave del que queremos solucionar. Pero sí es un método muy utilizado para que se disminuya el oxígeno. ¿Por qué? Porque si no hay oxígeno no hay combustión. Si no hay combustión no hay riesgo de explosión. ¿Estamos? Entonces esa es una manera de eliminar los gases que pueden llegar a ser peligrosos. Obviamente tiene no solamente la inertización de gases, sino que hay muchos sistemas de seguridad, como por ejemplo monitores de incendio. En el caso de que ya hay un incendio, bueno, hay que buscar la forma de apagarlo. La forma de apagarlo es, por ejemplo, con un cañón de incendio. ¿Sí? El cañón de incendio funciona con agua salada. Y la pregunta es, una de las preguntas que siempre hago, ¿por qué funciona con agua salada? ¿Por qué ustedes harían funcionar un cañón de incendio con agua salada? Porque es lo que tenés más a mano. Porque tú usarías agua potable o agua dulce cuando estás en medio del mar. Tipo, tendrías que llevar un compartimento cargado de agua dulce y es un gasto de espacio, es un gasto de energía, espacio, peso. Tirando una manguera y una bomba, chupás del... Muy bien. ¿Alguien más se le ocurre otra idea? De lo que dijo es eso, porque el agua del mar termina siendo como un recurso infinito. ¿Sí? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Con el tema de los compartimientos donde se almacena el petróleo, no me acuerdo bien el nombre. Los tanques de petróleo. ¿Cómo? Los tanques. Los tanques. Usted dijo que si se rompía un tanque o tenía una pérdida de petróleo, ese tanque se sellaba o se dejaba sin uso, se perdía ese tanque, pero se sellaba para que no siga arrastrando la lesión o a los otros tanques.
en realidad a bordo no se puede sellar ese tanque, ¿sí? Porque imagínense que la manera de sellar ese tanque es soldándolo. ¿Está bien? Sí. Y si ese tanque tenía combustible, petróleo, soil, diésel oil, fuel oil, nafta, lo que fuera, No lo podés soldar. no lo puedes soldar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dije? Ese barco tiene ese tanque solamente tiene espacio para almacenar el combustible que tenía en ese momento de la carga, pero no tiene contacto con los tanques aledaños, ¿sí? Está Bien, cerrado. están aislados. Están aislados. Entonces, si se pincha ese tanque, los demás no se van a vaciar, porque todos los demás son compartimentos aislados. Bien. Porque la pregunta es que como nosotros tenemos agua salada, que es lo que más está en abundancia cuando hay un incendio, en el hipotético caso que el incendio sea a raíz de, bueno, nada, un golpe, una pérdida de petróleo, generó un incendio, el agua que vos usás del mar, si tiene el petróleo del agua que vos estás extrayendo para apagar el fuego, sí. ¿Puede ocasionar? No, y te explico por qué. Mira, vamos a hacerlo así. No sé si me expliqué. Sí, muy buena pregunta, muy buena. O sea, vos lo que estás planteando es, si voy a apagar un incendio y resulta que voy a chupar agua del mar para apagar el incendio, que uno de los problemas sería que el barco chupe petróleo y en vez de apagarlo alimentemos la llama. Claro. Bien. Buenísimo. Te voy a comentar, espera que abro el archivo. Te voy a explicar por qué eso no sucede. ¿Están viendo la pantalla negra o están viendo la proyección de hoy? Tengo la pantalla medio en gris todavía. ¿Estás compartiendo, profe? No, ahí estoy abriendo. Ahí está. Ahí vamos, ¿eh? Justo abrí un archivo que no se ve. Vamos de nuevo.
Bueno, ahora sí, ahí se debería ver. ¿Están viendo ahí la imagen de un barco? Sí, se ve. Bueno, sería este. ¿Sí? Vamos a sacar todo lo que sobra. Bueno, imagínense, a ver, el barco está flotando más o menos a este nivel. Le ponemos la marca del agua. ¿Está bien ahí? Sí. La situación sería esta. ¿Sí? Tenemos un incendio y lo queremos apagar sobre cubierta, entonces tomamos agua de mar. ¿Dónde está la toma de mar? La toma de mar más o menos va a estar por acá. Hay tomas de mar altas, tomas de mar baja. ¿Sí? Podemos tener una toma de mar baja que va a estar por acá y otra toma de mar alta que está por acá. ¿Sí? Sí. Eso es de mar alta y mar baja. Bueno, tenemos distintas. ¿Por qué a veces hay dos tomas de mar? Hay muchos barcos que tienen doble toma de mar, la alta y la baja. La baja, a veces, si el barco navega por zonas donde hay mucho barro, ¿sí? Y de poco calado, puede ser que el buque aspire por ahí barro y después se escapa todo el sistema, todo el sistema interno no funciona, se llenan de barro los elementos que queremos refrigerar, los intercambiadores de calor, bueno, puede traer problemas. Entonces, cuando se navega en zonas de bajo calado, los barcos utilizan la toma de mar alta, ¿sí? Y si no, la baja. Bueno, entonces, tenemos la toma de mar más o menos, están abajo del casco, no están arriba. Supónganse que este barco tiene una avería, que no es un petrolero, pero imagínense que es un petrolero. Tiene una avería y hay un derrame de petróleo. El petróleo es más liviano que el agua. ¿Sí? ¿Sabían eso? O sea, Sí. tiene distintas densidades. Sí, por eso flotaba cuando hay derrames. Claro, el petróleo es más liviano que el agua. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de un derrame de petróleo? Va a quedar sobre la superficie. Va a quedar sobre la superficie. ¿Sí? Traté de pintarlo, pero no me salió. No sé, esto es petróleo. Va a quedar sobre la superficie. Entonces, la toma de mar, ¿qué va a aspirar? Y el petróleo. ¿Por El qué agua petróleo? del fondo. El agua de del mar. abajo. Porque el petróleo está arriba. Ah, claro, claro. Entonces, Claro. el barco, la toma de bar, va a seguir teniendo contacto con agua de mar. No con petróleo. Porque el petróleo está sobre la superficie del agua. ¿Sí? Porque es más liviano. Entonces, por esa razón, el barco no va a retroalimentar el fuego en el caso de un incendio. ¿Está bien? Bien. ¿Sí? Bien, sí. Bien. ¿Cuál es? ¿Este es el barco Pikachu que ahí escribieron? Que me comentaron ahí. ¿Tiene nombre de barco Pikachu este? No. No, había un archivo que decía barco Pikachu. Ah, sí. Bueno. Bueno, volvemos a los monitores. ¿Sí? A los monitores. Acá estábamos. El barco, a los petroleros volvemos.
Los petróleos tienen monitores de incendio para apagar la llama, también tienen sistemas de lucha contra incendio en sala de máquina, inyectando CO2. Tienen estos sistemas que son válvulas de venteos que tiran los gases bien altos para que no se genere una atmósfera inflamable. O sea, hay un montón de sistemas dedicados a la prevención de un incendio a bordo. ¿Sí? Bueno, y para cruzar, como tiene todo el enjambre de tubería, fíjense que tiene toda una pasarela que va a estar, normalmente va en crujía, esto sí es crujía, ¿sí? Es la mitad longitudinalmente, el que corta el buque en dos mitades longitudinales, ¿sí? Va a estar la pasarela. ¿Por qué está en crujía? Porque está lejos de la borda, donde puede llegar a tener un embate de mar, un golpe de una ola o lo que fuere. Bueno, estos son buques petroleros. Estos barcos tienen dos alarmas, ¿sí? Hay una alarma y acá hay otra, que actúan durante la carga, ¿sí? Que, a ver, no me acuerdo si era la de derecha. Sí, la de babor es una alarma de alto nivel del tanque. Si un tanque tiene alto nivel, se prende la alarma y le está diciendo, ojo, que estás cargando el tanque, ¿sí? Y se te está por rebalsar. ¿Por qué? Y no se puede rebalsar, ¿por qué? Porque es un problema ambiental. Tanque en el puerto, les puedo asegurar que se pudre todo. Y la otra, esta alarma es la que no tiene que sonar nunca, que dice, se te rebalsó. ¿Sí? Fíjense que están, son bien visibles, bien notorias, están encima de la timoneta. ¿Alguna duda de esto? Sí, profe, yo te quería preguntar, perdón, Simón, vas vos. Anda vos. Te quería preguntar que cuando estos barcos navegan y al transportar una carga líquida, el movimiento del fluido que transportan no va a generar que el barco tienda a escorar o a deslizar. Bien, muy buena pregunta. Eso se soluciona de una manera. Llevando el tanque lleno. Cargando al tope, claro. ¿Sí? A su vez, estos tanques tienen lo que se denominan rompeolas. Son mamparos, son paredes internas. ¿Sí? Las paredes en los barcos no se llaman paredes, se llaman mamparos. Son paredes internas con agujeros cada tanto, de manera de evitar ese efecto de superficie libre. ¿Sí? Pero la forma de eliminar ese problema es llevando el tanque completo. Bien, gracias. No, de nada. Cuando el tanque va completo, se dice que el tanque está prensado. ¿Sí? Si uno dice el tanque prensado, que es el tanque lleno. Por si alguna vez lo escuchan. Seguimos metiendo vocabulario. Tanque prensado. Bien, alguien más iba a preguntar, no sé qué querían decir. Sí, yo quería una pregunta que no sé si tiene mucho que ver, pero en los casos de derrame, este tipo de barcos, que son los que transportan, ¿tienen alguna herramienta de limpieza o ya entra un buque, no sé, ecologista? Ponele. Bien. En caso de derrame, me dijiste. Claro, no sé, a mí se me ocurre, si está en la superficie, lo aspirás o no sé cómo lo harías. Todos estos barcos tienen un plan de contingencia, ¿sí? Que lo sabe la tripulación y tiene que estar entrenada, lo posee el barco, ¿sí? Y cada tanto realizan entrenamientos y se tienen que justificar, anotar y declarar. ¿Por qué? Porque el personal tiene que estar entrenado para alguna situación de derrame. ¿Qué posee? Bueno, llevan elementos de limpieza, llevan barreras de contención estos barcos. ¿Sí? En el caso de un derrame, tienen que tener una barrera de contención para evitar que el petróleo se derrame. Y hay un montón de acciones a tomar a bordo para contener el derrame. Salvo que el buque se parta al medio, ahí sí necesita asistencia. ¿Sí? Si el buque tiene un inconveniente, no lo pueden atacar. Ahora, para derrames menores, sí, hay un plan, ¿sí?
un plan de contingencia que la tripulación conoce y que lo puede aplicar, ¿qué más? Lo puede aplicar, no, lo tiene que aplicar para solucionar el problema. Ok, gracias. Bueno, seguimos con buques de carga líquida. Y se nos pasó la hora, chicos, ya son 1:45. Buques de carga líquida. Otro buque de carga líquida es un quimiquero. ¿Sí? Es muy parecido al buque petrolero en el concepto de que es un buque tanque, de que tiene escotillas cerradas, de que la mercadería entra por tuberías, ¿sí? Pero tiene una cuestión para remarcar que, por ejemplo, tiene una protección extra en el caso de llevar, no sé, un ejemplo, ¿no? Un agente químico corrosivo, ¿sí? Si llenamos, no sé, un tanque de estos barcos, por ejemplo, con ácido sulfúrico, por ejemplo, que es corrosivo, ¿sí? Agarramos el tanque y lo llenamos con ácido sulfúrico. ¿Qué nos va a pasar? Y calculo que el tanque se va a correr en metal que compone el tanque y se va a filtrar. Y vas a Salimos con un barco y vas a tener un colador, ¿sí? Entonces, hay que tener esos barcos, consideran estas precauciones, tienen cierta logística también destinado a eso, y la tripulación tiene que conocer mucho, porque para la prevención de esos casos, ¿sí? Los buques, en el caso de ese tanque, será un tanque que va a estar revestido con algún tipo de un polímero, ¿sí? Algún tipo de polímero para que ese líquido no tenga contacto con el acero del barco. A su vez, tienen que considerar los gases contaminantes, que eso sale, y los gases también pueden ser corrosivos, los gases pueden ser explosivos. Bueno, tiene algunas particularidades extras con respecto a un buque tanque convencional, ¿sí? Como puede ser un buque petrolero. Pero estructuralmente no deja de ser un buque tanque como lo que vimos recién. Buques que llevan carga líquida. ¿Tá? Si hacemos una salvedad acá, fíjense que yendo al resumen, ¿no? Son buques que transportan químicos peligrosos a granel, que los productos líquidos pueden ser comestibles, como por ejemplo aceite vegetal y grasa animal. Hacemos esta salvedad porque cuando hablan de buque quimiquero, ¿sí? No solamente veamos a los químicos que uno dice, bueno, esto puede ser peligroso, ¿sí? O los químicos que uno convencionalmente conoce como químicos. Buque quimiquero puede ser un buque destinado al transporte de aceite vegetal, por ejemplo, ¿sí? O grasa animal. Volviendo al tema, también necesita un alto estándar de seguridad y una segregación de la carga, ¿sí? Volviendo a lo que veíamos hoy con los contenedores, por la misma situación, ¿sí? Tenemos que ver, si llevamos químicos, que los químicos que estén en distintos tanques cercanos no sean químicos que reaccionen entre sí. Pensar, no sé, si hay un químico que puede llegar a ser comestible o que no se mezcle con otro que puede ser nocivo para la salud. Y todos esos aditamentos, este tipo de buque, en los cuales la tripulación debe ser apta, debe conocer y debe estar a la altura de este tipo de transporte. Obviamente son transportes que se pagan muy bien, ¿sí? La tripulación cobra bien y a su vez son inseguros por todo lo que venimos comentando. O sea, inseguro no quiere decir que de 10 barcos que van, uno explota, ¿sí? O uno se hunde. Son buques que tienen ciertos riesgos. No sé si la palabra era inseguro. Son buques riesgosos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, yo no. Bien, seguimos. Bueno, otro buque de carga líquida. Sí, estos sí que son bombas de tiempo, ¿eh? Buques complejos, tienen mucha tecnología, mucha.
cercano a un cohete esto. Son los buques gaseros. ¿Sí? Los buques gaseros llevan carga líquida. La pueden llevar de distintas formas y hay distintos tipos de buques gaseros. ¿Sí? La forma de almacenar el gas difiere según los conceptos. ¿Sí? Hay distintos conceptos para almacenar el gas. Están los buques gaseros que transportan LPG, son los conocidos como LPG, que son los buques de gas propano-butano, a ver, la similitud, el propano-butano es el gas que ustedes ven en las garrafas, ¿sí? Ese es el propano-butano. Que tiene particularidades que son diferentes a los buques de gas licuado. Los de propano-butano son buques que navegan totalmente presurizados a temperatura atmosférica. Pueden navegar de manera semipresurizada y refrigerada, o sea, le bajan la temperatura y le agregan un poquito de presión para licuarlo, o puede ir licuado mediante bajas temperaturas. Si le bajan la temperatura al punto donde el gas se licúa. La idea es llevarlo licuado, ¿para qué? Porque si el gas va líquido, quiere decir que todas las moléculas están apretadas, están comprimidas, y de esa manera se lleva la mayor cantidad de gas por volumen. ¿Sí? Cuando va licuado, ya el gas se transformó en líquido, quiere decir que lo apretaron todo y ocupó la mayor cantidad o tiene un mejor coeficiente de ocupación del espacio. ¿Sí? Y después, el otro tipo de gas es el gas natural licuado. Y la manera de llevarlo licuado es que esté totalmente refrigerado. ¿Sí? No lo licúan por presión, porque necesita mucha presión para ser licuado. Entonces la manera de licuarlo es bajarle la temperatura. Obviamente en estos barcos hay que considerar las variaciones de presión que pueden llegar a tener, ¿sí? Y el aislamiento térmico. Es muy importante. ¿Por qué? Porque las temperaturas a las que van refrigerados, salvo los semipresurizados, los que son totalmente refrigerados, van a temperaturas criogénicas, ¿sí? Muy cerca del cero absoluto. Bueno, volviendo a los gases de propano-butano, ¿sí? Los que tenemos acá, podemos ver el transporte, la forma de transportarlo puede ser como la que vemos acá, cuando son presurizados. ¿Sí? La manera de presurizarlo, el mejor recipiente para presurizar puede ser la esfera. ¿Sí? Ahora, como una esfera muchas veces ocupa, deja mucho espacio, ¿sí? Sin ocupar, el otro tipo de recipiente para poder mantenerlo presurizado es el cilindro. ¿Sí? Todos alguna vez habrán escuchado un cilindro de gas o habrán visto un cilindro de gas, ¿sí? Porque es el método más utilizado para el transporte, cuando hay que llevarlo comprimido. Bueno, entonces tenemos un tipo de recipiente o un tipo de buque, ¿sí? Que transporta gas propano-butano licuado, ¿sí? Es presurizándolo. ¿Se acuerdan que lo podemos presurizar, semipresurizar o refrigerar? ¿Sí? La manera de llevarlo presurizado es mediante dos cilindros que son independientes, ¿sí? Que tienen una barrera aislante y que tienen todo esto que ven acá, es espacio libre, ¿sí? Es aire. ¿Está bien? Este tipo de sistema consiste en unos cilindros que van, entre comillas, apoyados, o que son postizos al barco. El barco se construye, ¿sí? Toda la estructura del buque actúa dándole resistencia estructural a toda esa viga buque, a todo ese buque. La resistencia estructural está cubierta por todo el casco del buque y los cilindros son postizos, ¿sí? No son autoportantes, no los puede sacar, los puede poner y el barco va a seguir teniendo las condiciones que tenía, ¿sí? La diferencia es que no va a tener el recipiente de almacenaje, pero el buque sigue siendo un barco, ¿está bien? Este tipo de sistema transporta el gas a 18 bares, a temperatura ambiente, ¿sí? No va refrigerado, y normalmente son barcos que transportan entre 4.000 y 6.000 metros cúbicos de gas, ¿sí? Mediante este sistema. Una forma de optimizar el espacio, fíjense que acá queda mucho espacio muerto que se
se pierde. Entonces, una forma de optimizarlo es hacer estos tanques, ¿sí?, en los cuales son 2 cilindros unidos, ¿sí?, sobre un sector, como lo ven acá. Bueno, ¿esto qué permite? A su vez, como es un cilindro ya cortado, ya no puede tener la misma presión, no puede soportar la misma presión que soporta el cilindro completo. Entonces, para poder transportarlo de esta manera, una solución es bajarle la temperatura y de esa manera el gas se licúa a menos presión. ¿Tá? Y de esta manera, con el gas, con la temperatura más baja y licuado a menos presión, permite que el buque tenga mayor almacenamiento, que sea más grande, y normalmente es un sistema que funciona para transportar entre 3.000 a 20.000 metros cúbicos de gas por barco. ¿Siguen? Se presuriza en cilindros porque los ángulos, tipo de una figura con ángulos, puede generar debilidad. Sí, señor. Se presuriza, pero fíjense que la temperatura es más baja. No es la misma presión que la que le podemos dar a un cilindro completo. ¿Sí? El cilindro completo admite más presión. Al cortarlo de esta manera optimizamos el espacio, pero no soporta la misma presión que la que podría soportar el cilindro cerrado. Y ya tenemos un punto anguloso, tenemos concentraciones y tensiones, y esto puede llegar a ser peligroso si le damos la misma presión que tenemos en este caso. Entonces, para darle menos presión, ¿cuál es la alternativa? Disminuir la temperatura. Entonces, de esa manera el gas viaja licuado de la misma manera que va a viajar en estos cilindros, pero para llegar a la licuefacción tenemos que bajarle la temperatura. Y después ya nos vamos a otro tipo de concepto. Ya son buques otro tipo, no es el esquema del cilindro de gas. Fíjense que la temperatura ahora es mucho más baja. Estos son barcos que tienen mucha tecnología. Tienen temperaturas, presión 0,25 bar, ¿sí? Temperatura menos 48 grados centígrados. O sea, fíjense todo lo que le bajaron la temperatura. Y permite transportar entre 15.000 a 100.000 metros cúbicos, ¿sí?, de gas. Se tiene que usar otro tipo de, como lo dije hace un ratito, es otra tecnología. Se utilizan aceros aptos para soportar bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque el acero a baja temperatura ya entra en un problema en el cual se fragiliza, no se comporta de la misma manera que a temperatura ambiente. Entonces hay que tener otros cuidados, otros materiales, y son barcos que poseen mucha tecnología y que a su vez no dejan de ser riesgosos. ¿Sí? ¿Cómo está el teléfono? Bueno, ¿ven que es otro concepto totalmente diferente? Sí. Son 12:56. Bueno, vamos a terminar acá. Y la semana que viene seguimos con los tanques de gas natural, perdón. Profe, después, disculpa. ¿Cómo? No. Bueno, estos son los DLPG, ¿sí? Tanques DLPG. Y acá tenemos los buques destinados a transporte de gas natural licuado, donde el sistema, fíjense que más o menos es una bodega del tipo similar, ¿sí? Pero para llevar el gas natural licuado, no el propano-butano, el licuado, hay que reducir la temperatura a menos 162 grados centígrados. Fíjense, no es una pavada esto. El gas viaja a presión atmosférica, almacenado en estos tanques, que está construido con aceros aleados para baja temperatura, son una locura. Tenía un nombre que ahora no me acuerdo, que se lo prometo para la clase que viene. Esto es el interior de un tanque de gas natural licuado. Y la capacidad que tiene varía entre 125.000 a 135.000 metros cúbicos.
Son bombas de tiempo esto. Obviamente todo este barco tiene un sistema de refrigeración, ¿sí?, de todo este aire, de toda esta bodega, para poder enfriar todo eso, ¿sí? Un sistema complejo para refrigerar toda ese tanque de almacenamiento. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, fíjense que estos tanques son flotantes. Ven que hay espacio, el tanque tiene todo este espacio para dilatación. El tanque se infla y se desinfla, ¿sí? Como si fuera un globo. ¿Ah? Y para poder hacer eso, necesita todo este espacio destinado, sí, que es un espacio libre para que tenga capacidad de moverse. Lo mismo pasa con este otro sistema. Bueno, para la clase que viene seguimos